Yo soy Rodríguez García Stephanie Brigitte y voy a presentar la actividad 1 de la unidad 1, es Introducción a la Estadística, de la materia Estadística Inferencial 1, impartida por el profesor Morales Ibarra Juan José, del grupo 3Z. Capítulo 1, Introducción a la Estadística. Bueno, primeramente voy a dar una breve introducción sobre el tema. La estadística es una herramienta fundamental en el análisis y la interpretación de datos en diversos campos, desde la ciencia hasta la economía y la política. En su ausencia, la estadística nos permite comprender y sacar conclusiones sobre poblaciones completas a partir de muestras representativas de las mismas. En definiciones, voy a dar ahora unas definiciones importantes del tema. Datos. Datos son el conjunto de información recolectada, como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, etc. Estadística. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto es completo porque se incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra. La muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de la población. 1-2 Pensamiento estadístico. En los ejercicios 7 a 14 utilicen el sentido común para determinar el acontecimiento descubrido. Es A, imposible; B, posible, pero muy improbable; C, posible y probable. Ejercicio 7. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Respuesta. El puntaje más alto registrado en un juego de fútbol americano profesional, la NFL, es de alrededor de 90 puntos. Incluso ese puntaje es extremadamente raro y ha ocurrido en circunstancias extraordinarias. Un marcador de 120-98 en un solo juego de fútbol americano sería completamente irreal y poco probable, ya que excedería una gran medida los puntajes máximos alcanzados en cualquier juego de la historia de la NFL. Por lo que concluimos que la respuesta es A, imposible. Ejercicio 11. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. La respuesta sería: no hay posibilidad alguna de que ocurra este evento descrito. En este caso, es extremadamente improbable que todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tengan la misma fecha de nacimiento. De igual forma, concluimos que es A, imposible. 1-3. Tipos de datos. En los ejercicios en los ejercicios 5 al 12, determine si el valor dado es estadístico o un parámetro. 5. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19,856 pesos, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, de Censos de Estados Unidos. Respuesta. Un parámetro es una medida numérica que describe algunas características de una población completa. Un estadístico es una medida numérica que describe alguna característica de una muestra. Dado que el valor proporcionado es 19,856, se basa en una muestra grande de hogares y no en la población completa de todos los hogares.
Entonces, este valor es un estadístico. Específicamente, es el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato dentro de esa muestra particular. De los ejercicios 13 a 20, determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Ejercicio 13. Dispositivos para cruzar en las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar en las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 dichos dispositivos no funcionan. Según los datos del artículo For Exercise in New York, Futility Push Button de Michael Luo, New York Times. Se menciona que hay un total de 3.200 dispositivos para cruzar las calles en la ciudad. Este número representa una cantidad específica y finita de dispositivos, lo que sugiere que los datos son discretos. También se menciona que 32.500 dispositivos, que de esos 32.500 dispositivos, 2.500 no funcionan. Este número también es específico y finito, indica que los datos son discretos, por lo que los valores provienen de conjunto de datos discretos. 1-4 Pensamiento crítico. En los ejercicios 5 a 8, utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Ejercicio 7. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden las velocidades límites más que los caucásicos. Respuesta. Esto puede deberse a cuestiones de racismo en la aplicación de leyes de tránsito. Esto quiere decir que las personas de grupos minoritarios podrían estar siendo más vigiladas por parte de la policía en comparación que las personas caucásicas. Es importante abordar este problema para asegurar que todas las personas sean tratadas con igualdad ante la ley sin importar su raza o etnia. En los ejercicios de 9 a 20 utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Ejercicio 10. Árbol de Navidad. El proveedor de servicio de Internet American Online, AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferirían un árbol de Navidad real o artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban la preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Respuesta. Estas personas son solo los usuarios de AOL y eso podría no representar a todas las personas que celebran la Navidad. Además, las personas que decidieron participar en la encuesta podrían tener gustos diferentes a los que decidieron no participar. También las preferencias pueden variar mucho dependiendo de dónde vivan o sus tradiciones familiares, por lo que no podemos estar seguros que el 66% de todas las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. Necesitaríamos hacer una encuesta más grande y variada para estar seguros de las preferencias de la mayoría. Recolección de datos muestrales. Ejercicio 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficiencia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según los datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract
Infection of Children, de Taylor et and Jordan of the American Medical Association, volumen 29, número 21. La respuesta, un experimento. Es un experimento. La razón principal es que los investigadores intervinieron administrando equinacia en un grupo de niños infectados, grupo experimental, y placebos a otro grupo de niños infectados, grupo de control. Luego compararon los resultados obtenidos en ambos grupos para determinar la eficiencia de la equinacia en el tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio superior. Ejercicio 12. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observado en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. El tipo de muestreo, respuesta, el tipo de muestreo utilizado es sistemático. El muestreo sistemático implica la selección de elementos de una población de manera ordenada y regular, utilizando un sistema predefinido. En este caso, observadores detuvieron y entrevistaron a cada quinto conductor que pasaba por el puesto de revisión de sobriedad. Esta selección se realiza siguiendo un patrón sistemático donde se toma una muestra regularmente cada cierto intervalo. En este caso, cada quinto conductor. Ok, ahora vamos a pasar al capítulo 2, resumen y gráficas de datos. 2-5, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Ejercicio 7. Gráfica de ingresos de los siguientes. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de $37,197 para las mujeres y $53,059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona datos, concluye una gráfica imparcial. Respuesta. Ya que las barras que representan los ingresos de los hombres y las mujeres tienen longitudes desproporcionadas, reflejando más ingresos en los hombres de lo que realmente debería de representar, haciendo parecer que es el doble cuando realmente son nada más $15,862 de diferencia. Y pues a continuación en la parte de abajo ingresé una tabla que se puede ver pues realmente no mucha diferencia de los ingresos de los hombres a los de las mujeres. En la tabla imparcial, en la primera tabla pues sí se mira muy exagerada la diferencia de gráficas. Siguiente ejercicio. Gráficas de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica que los represente de forma objetiva. Respuesta. Sí, es imparcial, ya que al utilizar un cilindro más grande para representar el consumo de petróleo de Estados Unidos, que es 20.0 millones de barriles, y un cilindro más pequeño que representa el consumo de Japón, que es 5.4 millones de barriles, se crea una impresión visual de que la diferencia entre los dos consumos es mayor de lo que realmente es, cuando realmente es más de una cuarta parte de lo que consume Estados Unidos, ¿no? Y podemos ver en la gráfica que se ve mucho menor la gráfica de Japón que la de Estados Unidos.
En esta gráfica de barras que realicé se puede ver una medida proporcional de la altura de cada barra que barra referente al consumo del petróleo de cada país. En esta gráfica pues se puede ver que es casi una cuarta parte, bueno, es más de una cuarta parte de lo que hace Estados Unidos. Ya no se ve tan pequeño como aquí, que se ve muy pequeñito. Aquí ya se ve pues más, que es igual de la misma medida, únicamente una cuarta parte. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. 2.2. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos de cada una. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. 2.2. Distribución de gráficas. Ejemplo número 1. Pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2-1 y siga procediendo el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2-2. Incluye 7 clases. Ok, entonces voy a reproducir un video en donde estoy resolviendo estos ejercicios desde otra computadora. Bueno, aquí yo estaba borrando las tablas que había hecho anteriormente, las gráficas, perdón, que había hecho anteriormente. Y lo que hice fue meterme a gráficas, histograma, y seleccioné, dejé por default la opción simple y después le damos aceptar. Seleccionamos la opción de pulso de mujeres, escala, tipo de escala y seleccionamos la opción de frecuencia. Etiquetas. Y aquí lo que vamos a hacer es cambiar el nombre del título de nuestra gráfica. Y aceptar. Y así es como nos queda primeramente la gráfica de frecuencias, de distribución de frecuencias de las mujeres, del pulso de mujeres, pero aquí tenemos que modificarle lo que es el número de clases, perdón. Bueno, aquí lo que yo hice fue que agregué una etiqueta. ¿Cómo la agregué? Le di doble clic a cualquiera de las barras. Clic derecho a cualquiera de las barras, agregar y etiqueta de datos. Dejamos usar etiqueta en valor y nos salen pues los datos, pero tenemos que hacer la siguiente modificación que anteriormente les había comentado. Para ello, vamos a darle doble clic a cualquiera de los números que estén en el eje X, se le da doble clic y te abre esta pestaña. Lo que vamos a hacer a continuación es cambiar el número de intervalo de 14 a 7 como lo indica el ejercicio. Y después vamos a cambiar el número de las marcas de clase a como lo indica el ejercicio, que es 64.5, 74.5, 84.5 hasta el 124.5. Y pues así es como nos queda. Luego nos vamos a la siguiente gráfica. Volvemos a seleccionar la parte de gráfica, histograma, simple, aceptar.
Y pues vamos a dejar la seleccionado pulso de mujeres, pero lo que vamos a cambiar ahora es la escala, tipo de escala y vamos a seleccionar porcentaje. Aceptar. La etiqueta pues vamos a cambiar el nombre y vamos a agregar que es de porcentaje. Aceptar y aceptar. Y ahora nos quedó nuestra gráfica de distribución de frecuencias por porcentaje de mujeres, del pulso de mujeres. Así, así pues podemos ver los datos. Y pues nuevamente vamos a hacer el cambio de número de intervalos a 7 como lo dice el ejercicio. Y vamos a cambiar el número de las marcas de clase. Bueno, una vez que lo cambiamos nos queda así. Y lo que vamos a hacer pues es agregar etiquetas nuevamente. Lo que hicimos fue adaptarla y que quede exactamente igual que el ejemplo. Para esto pues utilizamos las marcas de clase en posición de punto medio. Y queda igual que la tabla del ejemplo. Ahora vamos a ir con el ejemplo número 2. Dice, distribución de frecuencias. Ejemplo número 2. Pulso de hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluya 10 clases. Bueno, yo en el video ya agregué el pulso de hombres. Entonces, pues vamos a continuar a hacer la tabla de distribución de frecuencias del pulso de hombres ahora. Bueno, lo que vamos a hacer es nuevamente ir a gráfica, histograma, simple, aceptar, pulso de, ahora vamos a cambiar a pulso de hombre, vamos a ir a escala, tipo de escala y vamos a seleccionar ahora la opción de frecuencia. Aceptar, etiqueta, vamos a cambiarle pues ahora a escala de distribución de frecuencia de pulso de hombre. Aceptar y aceptar. Y bueno, pues así nos quedó nuestra tabla de por default que nos da. Y vamos a hacer nuevamente el cambio del número de marcas de clase. Para eso vamos a dar doble clic a cualquier número del eje X. Nos va a abrir esta pestaña otra vez. Seccionamiento. Número de intervalo. Aquí nos da 9. Le vamos a cambiar a 10 como lo dice el ejercicio. Y aceptar. Aquí no cambiamos el número de las marcas de clase, perdón. Nada más cambiamos lo que es el número 10, que viene siendo el número de intervalo, perdón. Viene siendo el número de intervalo. Y lo cambiamos en el ejemplo pasado para que nos diera más exactamente, pero en este pues con esto está bien. Y así nos quedó nuestra tabla de distribución de frecuencia, pulso de hombre. Lo que vamos a hacer a continuación es agregar etiquetas, usar etiquetas de valor
y le damos a aceptar. Y así nos quedaron. Ya sumándolas, pues nos dan 40. Digo no, en este no es, perdón. Ahora vamos a hacer nuevamente la tabla, pero vamos a hacer la de porcentaje. Vamos a ir nuevamente a gráfica, histograma, simple, aceptar, y ya nos da por default pulso de hombre. Vamos a ir a escala y aquí vamos a cambiar en tipo de escala Y, vamos a cambiar a porcentaje. Aceptar. Y pues en etiquetas también vamos a cambiar el título y vamos a poner por porcentaje. Aceptar, le damos en aceptar, aceptar. Y así nos quedó nuestra tabla de distribución de frecuencia de hombres por porcentaje. Vamos a cambiar nuevamente el número de intervalo a 10, como nos lo pide el ejercicio. Le damos doble clic a cualquiera del eje X, tamaño de... no, allí no es. El seccionamiento, número de intervalo 10. Aceptar. Agregar etiquetas. Aceptar. Y así es como nos quedó nuestras etiquetas, nuestras gráficas de distribución de frecuencia del pulso de hombres por porcentaje. Ahora vamos a ir al siguiente ejercicio. Distribución de frecuencias. Ejercicio 3. Radiación en dientes de leche, de dientes de leche. A continuación, se presenta una lista con las cantidades de estroncio -90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos en 1979, con base en datos de An Unexpected Rise in Strontium-19 in USA, The Deciduous Teeth in 1990s, de Mangano et al. Science of Total Environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Ok, entonces en el video vamos a, pues realicé la siguiente tabla. Igual en gráfica. Nos vamos a ir también al área de histograma. Simple, dejamos simple. Aceptar. Y vamos a seleccionar la opción de reparación de dientes, que aquí está. Y ahí nos aparece. Vamos a seleccionar escala, tipo de escala, frecuencia, aceptar, etiqueta, vamos a cambiar el nombre a distribución de frecuencia de reparación de dientes de leche. Aceptar. Y pues así nos quedó nuestra gráfica. Y ahora lo que vamos a hacer es
darle doble clic a cualquiera de los números del eje X, seccionamiento, número de intervalo, y vamos a poner 8 como lo dice el ejercicio, aceptar. Y así nos quedó nuestra tabla. Y ahora lo que vamos a hacer es dar doble clic a cualquiera de las barras, agregar, etiquetas de datos, damos a aceptar en la primera opción y así nos quedó nuestra gráfica de radiación de dientes de leche con todos sus datos correctos y así nos debería de quedar. Ahora vamos a hacer la siguiente, ahora por porcentaje, nos vamos a gráficas, histograma, simple, aceptar. Vamos a cambiarlo por porcentaje, aceptar. Y cambiamos el nombre también. Aquí pues vamos a agregar las etiquetas. Y también vamos a cambiar el número de intervalo. Nuevamente a 8, como lo dice el ejercicio. Y así nos quedó nuestra tabla. Capítulo 2. Resumen y gráfica de datos. Histogramas. Definición de histograma. Un histograma es una frecuencia con barras de la misma anchura, dibujada una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Ejemplo número 1 de histogramas. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Their National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años. EST es estatura en pulgadas, PE es peso en libras, CINT es circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es la frecuencia del pulso en latidos por minuto, SIST es presión sanguínea sistológica en mmHg, días es la presión sanguínea diastólica en mmHg, col es el colesterol en mg, IMC es el índice de masa corporal, MUS es la longitud del muslo en centímetros, codo es la anchura del codo en centímetros, MUN es la anchura de la muñeca en centímetros y bra es la circunferencia del brazo en centímetros. Realiza los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y IMC es índice de masa. Bueno, aquí está la tabla donde vienen los datos. Y a continuación voy a reproducir el video en donde estoy realizando las tablas. Bueno, primero vamos al área de gráfica. Ahí voy a bajarle el volumen. Histograma. Vamos a elegir la opción de con ajuste, aceptar. Y vamos a elegir aquí la opción de la edad. Aceptar. Y así nos quedó nuestra tabla. Aquí podemos ver pues que cada uno de los datos que nos da son 40.
vemos la campana de Gauss. También podemos ver la media, su desviación estándar y su número de datos. Y pues por el momento podemos ver eso. Aquí vamos a agregar la escala, vamos a agregar, etiqueta. Vamos a agregar etiqueta de datos, usar etiqueta de valor Y, tar. Y pues aquí ya agregamos las etiquetas, nos da un valor de cada una de ellas, de las barras. Y pues nos da la media, la desviación estándar y el número de datos. La media es la suma de los datos, de los 40 datos de los individuos sobre 40. La desviación estándar se calcula de qué tan lejos están los datos de la media y el tamaño de la muestra. Vamos a ir a la siguiente gráfica. Es en estadística. En estadística básica y resumen gráfico. Aquí pues vamos a seleccionar el dato de edad, aceptar, y ya nos aparece así nuestra gráfica más completa. Aquí vamos a agregar etiquetas para poder ver el valor de cada barra. Y pues aquí podemos ver la prueba de normalidad de Anderson-Darling. Podemos ver el A cuadro, que es 0.77, y el valor P. El valor de probabilidad puede ser de 0 hasta 1. Para saber si los datos están distribuidos de una manera normal, se suele utilizar un nivel de confianza de 95 y el nivel de significancia es de 100 a 95. Entonces tenemos como referencia los valores 0.5. Si tenemos un valor menor a que el 0.5, quiere decir que no están distribuidos de una manera normal, ya que los datos están pues distribuidos de dispersa manera, ¿no? Tenemos más un sesgo hacia la izquierda. Y pues con esto confirmamos que nuestro histograma no se distribuye de manera normal. Vamos a hacer ahora nuestra siguiente gráfica. Vamos nuevamente a estadística básica y resumen gráfico. Ahora vamos a elegir la estatura, aceptar, y pues ahora nos sale nuestra gráfica de la estatura, nuestra prueba de normalidad de Anderson-Darling. Tenemos de A cuadro 0.27 y el valor P de 0.669. Aquí, como podemos ver, vamos a agregar nuevamente etiquetas para ver los datos de las barras. Y por lo que podemos ver que no existe suficiente evidencia de que están distribuidos de manera normal, y pues la distribución es casi perfecta, ¿no? Podemos ver aquí en nuestra gráfica. Ahora vamos a hacer la siguiente gráfica de histograma. Igual estadística básica, resumen gráfico, y ahora vamos a elegir la siguiente opción del problema, que es el peso. Aceptar. Y pues aquí nos sale nuestra gráfica del peso. Esta gráfica está casi perfecta, pero igual no hay evidencia para decir que
no está distribuido normalmente, el tamaño de muestra pues es igual. Aquí vamos a también agregar etiquetas, aceptar, y pues así quedó nuestra gráfica casi perfecta por la curvatura. En el cuadro, nuestra prueba de normalidad de Anderson-Darling, vemos que el A cuadro es de 0.31 y el valor P es de 0.552. Y aquí vamos a agregar que es en libras como lo pide el ejercicio. Y pues así quedó nuestra gráfica. Y vamos a ir por nuestra última gráfica de histograma. En estadística, estadística básica, resumen gráfico, aceptar, pulso de hombres. Aquí no lo mencioné anteriormente, pero en todas las gráficas de histograma que hemos hecho hasta ahora, dejamos el 95 que nos da por default. Se puede poner otro porcentaje, pero es mejor dejarlo en 95. Y así nos quedó nuestra gráfica de informe de resumen del pulso de hombres. Vamos a agregar etiquetas nuevamente para ver mejor los datos de cada barra. Y pues en nuestra prueba de normalidad de Anderson-Darling vemos que el A cuadro es de 1.45 y el valor P es de 0.005. Aquí vemos que no está distribuido de una manera normal, ya que tiene un espacio en el centro, en la parte de aquí. Y en la gráfica dice que el valor es menor a 5 milésimas, pero en este caso sería mayor a 5 milésimas, por lo que los datos tienen una distribución normal y pues se puede observar. Ahora sí vamos a hacer nuestra última gráfica. Ahorita me confundí, nos faltaba una gráfica. Y nuevamente a estadística, estadística básica, resumen gráfico, y vamos a hacer nuestra gráfica del IMC. Aceptar. Y pues vamos a agregar etiquetas también. Agregar. Etiquetas de datos. Aceptar. Y así nos quedó. Esta distribución es de una manera más normal. Se puede ver en la gráfica. Hay un pequeño sesgo en la parte de aquí. Muy pequeño. El valor es menor a 0.10. Por lo que no hay evidencia para decir que no está distribuido de una manera normal. .1. Gráfica de polígonos y frecuencias relativas. Definición. Polígonos de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza la marca de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Ok, ejemplo 1 de gráfica de polígonos de frecuencias y frecuencias relativas. Bueno, este es nada más de polígono de frecuencias. Ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Ok, aquí pues lo que vamos a hacer es que agarrando el dato mayor y el menor para definir las clases, vamos a agarrar el dato mayor. Podemos definir las clases que nosotros queramos. Pues el dato mayor va a ser menos el dato menor y nos dará el rango, el cual lo vamos a dividir entre el número de las clases que nosotros queramos hacer. Y pues vamos a hacer el ejercicio. Voy a reproducir el video que yo realicé haciendo los ejercicios en otra clase, en otra computadora.
Ok, primero para esta gráfica nos vamos a ir a gráficas, barras de clase, no, gráficas de barras. Vamos a seleccionar valores de una tabla, simple. Frecuencia. Marcas de clase. Vamos a ponerle nombre gráfica de polígonos de frecuencia. Y así quedó pues nuestra gráfica. Vemos que en el eje X están las marcas de clase y en el eje Y están las frecuencias. Aquí podemos ver que en el primer punto vemos que del 60 a 69 hay 12 en frecuencia. Aquí vemos que del 70 al 79 hay 14 en frecuencia. Y que del 80 al 89 hay 11 en frecuencia. Esa fue el primer ejemplo. Vamos a leer el segundo. Gráficas de polígono de frecuencias. Ejercicio 2. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Crear tabla y realizar gráfica. Bueno, aquí yo ya tengo los datos. Lo que vamos a hacer es ir a gráfica nuevamente. Gráfica de barras. Valores de una tabla. Simple. Aceptar. Y vamos a seleccionar frecuencia de hombres. Y marca de clase de hombres. Aquí en mostrar datos dejamos los mismos datos y vamos a cambiar la etiqueta. Vamos a cambiar el nombre y vamos a poner pulso de hombres. Aceptar. Y así nos quedó nuestra gráfica de polígono de frecuencias de hombres. Aquí pues igual podemos ver en el eje X las marcas de clases de hombres y en el eje Y las frecuencias. Podemos ver en el primer punto, como está aquí en la gráfica, que aquí no se alcanza a ver, que tenemos una frecuencia de 6, en el segundo punto una frecuencia de 7, en el tercer punto también tenemos una frecuencia de 7 y en el cuarto una frecuencia de 3. Ok, ahora vamos a hablar sobre el polígono de frecuencias relativas. La definición. Utiliza frecuencias relativas. Esto es proporciones o porcentajes en la escala vertical. Primer ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Vamos a ver a continuación cómo lo realicé. Aquí yo ya tenía toda la información. Y vamos a ir a gráficas. Gráfica de barras. Valores de una tabla. Simple. Aceptar. Y vamos a seleccionar frecuencia relativa. Y vamos a seleccionar marca de clase. Vamos a seleccionar mostrar datos y seleccionamos símbolos y líneas de conexión. Aceptar. Es importante poner esto porque si no nos va a salir en barras. Etiquetas. Vamos a cambiar el nombre de nuestra gráfica.
Y así nos quedó nuestra primera gráfica de polígonos de frecuencia del pulso de mujeres. Vemos aquí que el eje X está igual, pero aquí lo que cambia es el eje Y, que está la frecuencia relativa. En la primera marca de clase podemos ver que hay un 30%. En la segunda marca de clase vemos que en el 74.5 hay un 35%. Y en la tercera marca de clase de 84.5 vemos un 27.5%. Ahora vamos a hacer la gráfica de polígono de frecuencias relativas con el pulso de hombres. Vamos a gráficas, gráficas de barra, valores de una tabla, aceptar, y vamos a poner frecuencia relativa de hombres y marca de clase de hombres. Aquí pues ya están seleccionados los datos correspondientes y en etiquetas vamos a cambiar el nombre y vamos a poner pulso de hombres. Aceptar y aceptar. Y así nos quedó nuestra gráfica de polígono de frecuencias relativas de pulso de hombre. Aquí pues vemos que en la marca de clase en 57.5 tenemos un 15%, en la marca de clase de 64.5 tenemos 17.5%. Igual en la tercera marca de clase de 65.5 tenemos 17.5%. Y en la cuarta marca de clase, que es 69.5, tenemos un 7.3%. Y pues eso es todo por estas gráficas. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. 2.4.2. Gráfica de ojiva. Definición. La gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor en específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Ok, gráfica de ojiva. Primer ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Son los pulsos de las mujeres. Bueno, entonces voy a reproducir a continuación el video en donde resuelvo esta gráfica. Bueno, primero vamos a gráficas, gráfica de barra, seleccionamos, luego cambiamos la opción a valores de una tabla. Dejamos la opción de simple, aceptar, seleccionamos la opción de frecuencia y en valores de categoría, fronteras de clase. Vamos a dejar en opciones, vamos a dejar en predeterminado y acumular en Y en X. Etiquetas, vamos a poner el título de nuestra gráfica. Y pues vamos a proceder a dar aceptar. Bueno, vamos a ir a gráfica de barras, vista de datos. Vamos a seleccionar símbolos y líneas de corrección, aceptar, de conexión y aceptar también. Y así nos queda nuestra gráfica de ojiva.
Ok, así quedó nuestra gráfica de ojiva de los datos de las mujeres. Ok, las clases que definimos en este caso 8 pueden cambiar dependiendo de las clases que se definan. Se va a dividir el dato mayor menos el dato menor sobre el número de clases que se defina y así tenemos el tamaño del dato de la clase. La frontera de la clase viene siendo el límite superior y tenemos frontera de clase del 59.5 al 69.5 y al 79.5 hasta el 129.5. Aquí podemos ver que tenemos 12 datos entre el 59.5 y el 69.5 y también de igual forma al siguiente tenemos 14 datos del 69.5 al 79.5 y así sucesivamente. Aquí ya en nuestra gráfica de datos pues nos aparece esa información. Ok, aquí a partir de un valor, cualquier valor, por ejemplo el 69.5, 79.5, el que sea cualquiera de estos, se puede encontrar todos los valores que están por debajo de este valor. Aquí lo que estamos haciendo es agregar etiquetas. Y ya nos aparece como por ejemplo del 69.5 podemos ver que hay 12 valores por debajo del 69.5, del 79.5 tenemos que hay 26 valores por debajo y pues así con los demás. Y vamos a nuestra siguiente gráfica que es para el pulso de los hombres. Vamos a gráfica, sí, gráfica de barras, valores de una tabla, simple, y vamos a cambiar ahora gráfica de clase frecuencia hombres. Y en valores de categoría vamos a cambiar a fronteras de clase de hombres. Vamos a dejar los datos como los habíamos predeterminado. Y aquí pues vamos a cambiar el título porque ya es una gráfica para hombres. Se queda igual, aceptar. Y así nos quedó nuestra gráfica de ojiva de hombres. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. 2.4.3. Gráfica de puntos. Definición. Gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Gráfica de puntos, primer ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Bueno, entonces estos son los pulsos de las mujeres y vamos a ver el ejercicio. Ok, vamos a ir primero al área de gráfica. Luego vamos a seleccionar la opción de gráfica de barras. Gráfica de puntos. Vamos a seleccionar simple, aceptar. Y en este ejercicio vamos a hacer pulso de mujeres. Le damos doble clic. Y en etiquetas pues vamos a poner el título de nuestra gráfica, que es gráfica de puntos, pulso de mujeres.
aceptar y aceptar. Y así se ve más o menos nuestra gráfica de pulso de mujeres. Y bueno, aquí tenemos los 40 datos que se representan en forma horizontal. La distancia entre cada punto son de 9, como vemos 63, 72, 81, 90, 99. Si los sumamos todos, pues nos dan los 40 datos. Y aquí no se alcanza a ver bien, pero si nos colocamos en cualquiera de los puntos, por ejemplo aquí, nos dice qué línea representan. Por ejemplo, el segundo punto de aquí está en el renglón 29 y el tercer punto está en el renglón 35 de la misma tabla que nosotros le dimos a Minitab para que hiciera nuestra gráfica. Y pues también podemos ver el bin. Aquí en este ejemplo pues no se puede ver muy bien, pero pues el bin es la frontera de la clase. Y nada más. Tenemos pues podemos ver aquí cuántos datos tiene cada uno. Por ejemplo, 63 tiene 3 datos, 72 tiene 8 datos. Y aquí pues podemos ver cuál es el dato que tiene mayor frecuencia gracias a esta tabla. Y pues también podemos ver que la moda es lo que más se repite, ¿no? Que aquí es el dato que podemos ver. Y ahora vamos a hacer la siguiente gráfica de los hombres. Igual a gráfica, histogram, en gráfica de puntos, simple, aceptar. Y ahora vamos a cambiar a pulso de hombres. Aceptar. Vamos a cambiar nuestro título en etiquetas. Vamos a poner que es de hombre. Aceptar. Y pues ahora sí podemos ver cómo quedó nuestra gráfica de hombres. En estos datos podemos ver que en 60 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. En 72 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, 6 datos, perdón. Y pues aquí podemos ver que son menos que en la anterior gráfica. Y aquí podemos ver cuál es el dato que tiene pues mayor frecuencia. Capítulo 2, resumen y gráficas de datos. 2.4.4 Gráfica de tallo y hojas. Definición. Gráfica de tallo y hojas. Una gráfica de tallo y hojas representa datos cuantitativos separados, cada valor en dos partes. El tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo, y la hoja, el dígito del extremo derecho. Gráfica de tallo y hojas, ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de tallo y hojas con estos datos. Y también vamos a hacer el siguiente ejemplo, que es el ejercicio 2. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de tallo y hojas con estos datos. Ok, aquí está. Este es el video en donde yo realicé las gráficas desde otra computadora. Ok, bueno, pues vamos a ir al área de gráfica, tallo y hoja, y vamos a seleccionar primero el primer ejemplo de pulso de mujeres con doble clic. Y vamos a poner en incremento 10. Aquí podemos poner cualquier otro dato, pero vamos a poner 10, ya es dependiendo de las necesidades
que tengamos, nosotros vamos a elegir el número 10. Ok, aquí pues así nos dio nuestra gráfica. Son 3 columnas, como podemos ver. La primera nos pone los datos acumulados de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Donde está el paréntesis está la mitad de los datos. Por ejemplo, si son 40 datos, el número sería la mitad, 20. Aquí tenemos que son 14 datos. En el primer renglón están los 60, que indica que son 6 60. Perdón, 3 60, 3 64 y 5 68. 4 68, perdón. Y también tenemos los 70, que aquí indica que hubo 8 78, 6 76. Tenemos aquí también el 110, que no hubo ningún dato, por eso acumuló 1. El 111, perdón. Tenemos también los 80. Tenemos 6 80, 5 88 y que acumuló 14 datos. Ahora vamos a ver la gráfica de los hombres. Vamos a gráfica otra vez, tallo y hoja, pulso de hombres, doble clic y dejamos el incremento en 10 también. Bueno, aquí nos apareció las dos gráficas juntas. Tenemos que son, en el de hombre son 5.56 y pues también vemos los 60, los 70, que la mitad son 17 datos y pues nuestro valor total son 40, tanto como el de mujeres como el de hombres. El número de datos, perdón, nuestro número de datos en total es 40. Y pues así quedaron nuestras gráficas de hombres, de pulso de hombres y de mujeres, de tallo y hojas. Capítulo 2, resumen y gráfica de datos. 2.4.5, gráfica de barras. Definición. Gráfica de barras. Una gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Gráfica de barras, primer ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de barra con estos datos. El siguiente ejemplo que vamos a hacer también es la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de barra con estos datos. Ok, entonces vamos a ver cómo lo realicé yo. Ok, primero fuimos al área de gráficas. Gráfica de barra. Vamos a seleccionar conteos de valores, simple. Aquí no es aceptar. Y luego vamos a ir al primer ejemplo, pulso de mujeres. Mostrar datos. Barras. Aceptar. Y aceptar.
Y así nos salió nuestra primera gráfica de barras. Aquí lo que vamos a hacer es agregar etiquetas para poder ver más datos, así en los valores que corresponden. Y bueno, aquí en el eje Y tenemos las frecuencias y en el eje X tenemos pues el pulso de mujeres, los datos cualitativos. Con las etiquetas podemos ver la frecuencia de cada uno. Por ejemplo, en el pulso de mujeres, 3 de ellas tuvieron, como lo podemos ver aquí, 3 de ellas tuvieron 60, otras 3 64, 5 68, 8 72, una tuvo 74, 6 tuvieron 76, 6 tuvieron 80, 5 tuvieron 88, 1 96, 1 104 y una tuvo 124. Ahora pues vamos a hacer el siguiente ejemplo, pero ahora por pulso de hombre. Vamos a ir nuevamente a gráficas. Gráfica de barras, igual conteo de valores únicos, simple. Ahí no es. Aceptar. Y vamos a seleccionar con doble clic pulso de hombres. Opción de barras. Predeterminado. Mostrar datos de barras. Aceptar. Y así nos quedó nuestra gráfica de barras de pulso de hombre. Igual vamos a agregar nuestras etiquetas. Y bueno, aquí podemos ver que también tenemos en el eje de las Y las frecuencias y en el eje de las X el pulso de los hombres, los datos cualitativos. Y podemos ver que pues 6 hombres tuvieron su pulso en 56, 7 hombres tuvieron su pulso en 60, 7 hombres en 64, 3 hombres en 68, 6 hombres en 72, 2 en 76, 4 en 84, 4 en 88 y un hombre en 96. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. 2.4.6. Gráfica de Pareto. Gráfica de Pareto definición. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Gráfica de Pareto. Primer ejemplo. Una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reproducción de dichos defectos en un 50%. Mediante la aplicación de un proyecto basado en metodología Six Sigma, realiza una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determina cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Y también vamos a ver este ejemplo. Una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar su calidad. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo lo realicé. Ay. Ok, primero nos vamos a estadística. Luego en herramientas de calidad. Luego diagrama de Pareto. Y
de los datos vamos a elegir primero defecto, luego en frecuencia cantidad y aquí pues vamos a cambiar el número, vamos a poner, no, Minitab no nos deja poner 100, pero el número pues que más se acerca es 900.99.99. Aceptar. Y el diagrama de Pareto nos salió así. Cambiamos el título. Y aquí vamos a agregar unas etiquetas para poder ver mejor los datos. Ok. Aquí pues podemos ver las características de los datos cuantitativos, que son los tipos de defectos. Tenemos aquí que son 1021 defectos. Podemos ver la escala de frecuencia, que es de 0 a 5000, las de este lado. Y en la frecuencia realitativa es la de este lado. Podemos ver que es de 0 a 100. En podemos ver que pues esta va de manera creciente y la frecuencia normal pues va de manera decreciente. Con las etiquetas pues podemos ver el valor exacto de los defectos. Y nos da las cantidades por cada uno de los tipos de defectos, como lo podemos ver aquí. Vemos este porcentaje que va de manera decreciente de 1021 a 19, porcentaje que va de 21.5 a 0.4 y porcentaje acumulado, que es el de abajo, que va de manera creciente. Aquí si sumamos el porcentaje, que es 21.5 a 19.5, nos da el porcentaje acumulado, que es 41.0. Y pues los datos acumulados de todos los defectos. Ok, para nuestra siguiente tabla nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad y diagrama de Pareto. Vamos a elegir defecto y en frecuencia cantidad. Igual vamos a poner 99.99, aceptar. Y así nos salió nuestra gráfica de Pareto. Vamos a agregar etiquetas para poder ver mejor el valor exacto de los defectos. Y de igual forma aquí tenemos 329 defectos. Tenemos que la frecuencia va de 0 a 1200 y la frecuencia relativa va de 0 a 100 también. Tenemos los porcentajes de 29.3, 26.8, igual va de manera decreciente, y el porcentaje acumulado que va de manera creciente. Aquí podemos ver que las mal porciones tiene un 32.9 de defecto, la coloración incorrecta tiene 30.1 de defecto,
301 de defecto, huecos de 147 defectos y así sucesivamente.